A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Queremos agradecer a Dios porque estamos nuevamente juntos para estudiar la Palabra de Dios. En este es su programa Diálogo Bíblico. Lo hemos mantenido por mucho tiempo, gracias a Dios, y ha sido de bendición tanto para un servidor, para quienes participan y para quienes lo escuchan. Hay personas que cuando uno les habla del Antiguo Testamento dicen que Dios allí es un guerrero. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia. Hacen una diferencia. ¿Por qué será? ¿Será que es diferente realmente? ¿Usted ha pensado alguna vez que a Dios no le va a doler destruir a los seres que Él creó? ¿Y por qué los va a destruir? Son temas muy profundos, pero que Dios nos puede ayudar a entenderlo. Y algo de eso vamos a conversar ahora, siguiendo con la temática de los Salmos, cómo nos enfilan, cómo nos hacen comprender la situación al final de lo que va a pasar. Así que muy bienvenidos, bienvenido Pastor Jerez de Jerez. Gracias, Raúl. Seguimos estudiando los Salmos, cómo los Salmos nos pueden hablar a nosotros de los acontecimientos finales. Aquí tenemos al rey David nuevamente, que él se transporta hacia el futuro, mencionando hechos que en sus tiempos jamás ocurrirían, pero él está viviendo en el tiempo del fin, y así lo refleja el Salmo 46, donde él habla de hechos tremendos que van a ocurrir, cataclismos, y esos cataclismos también están anunciados en las profecías de Apocalipsis, que ocurrirán previamente al segundo advenimiento de Cristo. Y también el pueblo de Dios, ante todo ese cataclismo y angustia, debe tener también una posición, debe tener un amparo, debe tener promesas. Y en este salmo están las promesas para sobrevivir a lo que ha de acontecer en los días finales. Fíjate, el centro de nuestro estudio está allí en Salmo 67, versos 3 y 4. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. ¿De qué está hablando el salmista? Estaba pensando que si uno va a Apocalipsis se encuentra que allí Dios va a poner fin al conflicto. Se va a terminar el mal y el pecado, pero para eso tiene que sacarlo. Y entonces quienes son destruidos son los que no han querido obedecer a Dios, no han querido ponerse bajo su custodia, su guía, su cariño, su amor, lo han despreciado y han hablado muy mal de Él. Entonces esos, por esta contaminación que no quisieron ser limpios, son destruidos. Para Dios es un tema muy complejo, ¿eh? Sí, efectivamente estamos viviendo nosotros en los días, también podemos decir en los días finales. Actualmente hay mucho relativismo, mucha indiferencia. Las posiciones se cambian, hay poca integridad, no hay defensa de los valores, y nos damos cuenta que en los días finales solamente van a haber dos clases de personas: los que han sido redimidos por la sangre de Cristo y tienen un carácter conforme al carácter de Dios, que se han arrepentido de sus pecados, han sido limpiados, han sido sellados. Y tenemos por otra parte aquellos que rehusaron seguir a Dios en su relatividad y están deseando mantener su posición, pero se van a volver contrarios a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Detrás de todo esto nosotros hemos visto en Apocalipsis y también en los Salmos de que el enemigo de Dios está moviendo al mundo hacia una gran batalla entre los que están con Dios y los que no están. Y el Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí vemos nosotros un cataclismo
y habla de que los hijos de Dios no van a temer pese a estas graves cosas que van a ocurrir. No sabemos de dónde va a venir ese valor, pero sí sabemos que Dios lo va a otorgar a aquellos que están con Él. Va a haber un valor interior. A veces he pensado en los mártires. No sé si te has puesto tú a ver cuando eran puestos en las hogueras cristianos, grupos de cristianos que eran devorados por las fieras, y ellos morían cantando. Es increíble eso. Entonces Dios tiene para dar fortaleza a quienes estén sufriendo en un momento en que sufren por Él, por ser fieles a Dios. Y efectivamente eso va a suceder. Y el salmista, yo creo que pasó por esta tribulación y esta prueba realmente grande cuando su reino tambaleó. ¿Te recuerdas que su hijo mismo se fue en contra de él? Y él clamaba, lloraba porque su hijo había muerto, pero él sabía que ese hijo vivía y lo alcanzaba, que iba a hacer con él. Lo liquidaba, iba a matar a él y a toda su gente. Es terrible el ambiente que está. Pero el salmista, ¿qué dice? No, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Cuando habla de pronto es que está allí en el momento en que lo necesitamos. Y nuestra pregunta está que cuando algunas cosas suceden y nosotros nos miramos y decimos, ¿qué pasó? ¿Dios no estaba? Dios siempre permaneció en el mismo lugar. Sí, y también nos dice aquí en el libro de Jeremías, esta es una profecía bastante actualizada para los días de hoy. Jeremías en el capítulo 4, verso 23 en adelante nos dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré el campo fértil, y era un desierto. Sigue hablando de las ciudades. Está hablando aquí de algo que va a ocurrir en los días finales, profetizado no solamente por Jeremías, por David, por nuestro Señor Jesucristo. Y también nos habla de ese tiempo de angustia, porque tal como tú lo expresabas allí en la expresión de David, cuando su hijo lo perseguía, él tenía una angustia y él pensaba, bueno, ahora tengo que pagar por mis pecados. Estoy recibiendo la cosecha de mis malos actos. Y si Dios no me salva, es porque es justo Dios, porque he cometido errores. Sin embargo, David se había arrepentido y allí en su oración clamaba por misericordia de Dios. Y también los justos en los días finales, cuando ocurran todas estas cosas, también van a clamar. No van a decir, Señor, ayúdame porque tengo méritos, sino por tu misericordia, por la sangre de Cristo, por el perdón de los pecados. Solamente vamos a poder ser liberados. Ahora, hay algo interesante, yo pienso que, me parece que lo he leído, que al final de los tiempos, la situación no será que soy perseguido, que me quitan mis bienes, que hacen esto o lo otro, sino estaré yo listo o perdonado. Ese es el gran problema. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero Dios en su misericordia extiende su mano y sienten el agrado y la compañía de Dios en un momento de dificultad. Cuando el gran conflicto hace tus sueños fracasar y cruelmente tus esperanzas el maligno destruyó, y te sientes ya forzado a ceder frente al temor, no dejes que la fe se apague en tu corazón. Gloria a Dios, puede hacer la obra en ti. Gloria a Dios, Él merece tu cantar. Gloria a Dios, las cadenas que te atan son
ellas caen destrozadas si das gloria. El diablo es mentiroso y nos quiere hacer caer en la desesperación, diciendo que no tenemos perdón. Mas levanta hoy tu escudo de fe, la batalla has de ganar. Jesús resucitó y sabes, hizo todo ya por ti. Gloria a Dios, puede hacer la obra en ti. Da gloria a Dios, Él merece tu cantar. Gloria a Dios, las cadenas que te atan son para recordarte que ellas caen destrozadas si das gloria. Gloria a Dios, puede hacer la obra en ti. Da gloria a Dios, Él merece tu cantar. Gloria a Dios, las cadenas que te atan son para recordarte que ellas caen destrozadas si das gloria. Gloria, si das gloria, si das gloria, si das gloria, si das Bueno, estamos mirando algunas cosas que quizás pueden aparecer como muy terribles, pero van a ser realidad. Pero dentro de la esperanza, en medio de la confusión, hay una salida. Y por eso que Dios nos ha dejado estas cosas escritas, nos ha advertido, nos ha dejado profecías diciendo cómo será el momento del final del mundo. El salmista hablaba, ¿te acuerdas tú del Salmo 46? Que Dios en realidad es nuestro amparo y fortaleza. Pero cuando una persona no se ha acostumbrado a ir a Dios, lo ha rechazado, incluso ha hablado mal de Él, podrá decir, Señor, cuídame, protégeme. Será todo lo contrario, maldecirán, ¿no es cierto? Porque no es su forma, voy a decir así, de encontrarse o de pedir ayuda. Y el Salmo 43, perdón, estoy pensando en Jeremías 4:23, habla de cómo Dios clama o llama al pueblo para que vuelva y se convierta y ande en el camino de Él. Y entonces Él dice que vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Fíjate que está hablando de juicio y justicia. Este es un elemento que hemos estudiado, que es complejo entenderlo a veces, cómo Dios puede ser un Dios de amor, de juicio y de justicia. Y justamente porque es un Dios de amor, aplica juicio y justicia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la evangelización, el tiempo de la buena hora para aceptar a nuestro Dios, para aprender, el tiempo de la misericordia. Estamos allí en el tiempo en el cual se pueden hacer reavivamientos personales y también reformas para nosotros, para el mundo. Pero también nos dice aquí el Salmo 47 que Jehová el Altísimo es temible. Verso 1 dice así, verso 2, un rey grande sobre toda la tierra, él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Aquí vemos nosotros una obra que se va a realizar
porque aparentemente los que siguen a Dios siempre han sido, no muchos, han sido pocos, muchas veces han sido pasados a llevar, han estado aplastados, como dice Apocalipsis, tienen mucha paciencia los que guardan los mandamientos de Dios. Y pareciera que Dios nunca va a juzgar a aquellos que obran mal, a los soberbios, a aquellos que hacen lo malo. Sin embargo, acá nos está mostrando el Salmo 47 junto con otras porciones de las Escrituras, que Dios finalmente va a poner orden. A lo mejor para muchos este orden va a ser un poco atrasado. Sin embargo, Dios está actuando permanentemente con la tierra, con muchas cosas que hace y que nosotros nos damos cuenta que Él está juzgando. Pero se refiere aquí al juicio que va a haber justamente antes de la segunda venida de Cristo, antes del fin del mundo, donde el Señor va a poner orden aquí en la tierra y nos dice que Dios es temible y va a entregar la heredad a aquellos a quienes Él ha escogido. Aquí tenemos también algo importante, que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré. A Job también, se creía el dueño de la tierra. Pero en realidad el dueño de la tierra es nuestro Dios, el que pone orden, y los hijos de Dios confiamos en que Dios tiene una heredad para los hijos que Él tiene, y también un castigo para aquellos que están siguiendo al enemigo de Dios y que no conocen la plena verdad. Estaba mirando el capítulo 7 de Daniel, que uno lo ha estudiado, lo ha mirado, pero siempre encuentra cosas nuevas. Cómo se refleja estas 4 bestias, que son 4 reinos que están actuando y van a actuar al final. Cómo se presenta el reino de Dios. Y lo interesante de este capítulo, que tiene interpretación. Termina con una interpretación. Entonces, cuando uno mira qué es lo que está pasando, dice Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Claro, para quien se acerca por primera vez quizás al libro de Daniel, dice 4 vientos combatían en el gran mar. Y dice después, y 4 bestias grandes, diferentes de una de la otra, subían del mar. O sea, todas estas tienen su interpretación, ¿no es cierto? Estas bestias son reinos que están actuando. Entonces, pero habla de lo terrible que va a ser el conflicto, especialmente no bélico, sino un conflicto de ideas, de situaciones, para tomar decisiones, especialmente los hijos de Dios. Y por eso es que los salmos hablan de que en realidad nosotros deberíamos confiar plenamente en Dios, porque Él nos va a dar una salida. Él nos va a dar, digamos, la forma de encontrar un camino que realmente no se distorsione y no se lleve por otro lugar que no sea el camino que Dios ha propuesto para nosotros. Porque dice Pablo a los filipenses, hablándole a ellos, yo pienso, pensando en todas estas cosas, porque ellos tenían en mente todas estas situaciones, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y puede suceder que a veces nos desviemos de estas cosas, cuando en realidad somos peregrinos y advenedizos que estamos de paso aquí en esta tierra. Sí, precisamente esa victoria de los hijos de Dios que están mencionando es una victoria final y definitiva. Es una victoria en la cual nos dice aquí la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, el Señor mismo, dice, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquí tenemos nosotros ya el evento máximo de la historia del mundo, que va a concluir con todo lo que ha pasado en este planeta, que es la segunda venida de Cristo. Una venida esplendorosa. Los que nos hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los recién resucitados, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Aquí viene el gran premio que no van a tener aquellos que deshonran a Dios, que lo rechazaron. Estábamos hablando de los enemigos, de los perseguidores, aquellos indiferentes que piensan que nunca va a haber un juicio, pero Dios
se atribuye este juicio de cada persona, de cada nación. Y aquí está el episodio final de la historia del mundo. Y frente a esa situación tan dramática, fíjate, Pablo hablándole a los filipenses le dice, el cual, ¿quién es ese Dios? El que tú creíste, el que tú estuviste siempre atento, que le hiciste caso, que leíste sus escritos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué extraordinaria experiencia. Qué extraordinaria, algo que quizás no nos vamos a dar cuenta, no vamos a percibirlo, pero va a estar obrando el Espíritu Santo en nosotros y en nuestra vida, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, el poder que está ejerciendo para que los hijos de Dios pasen la prueba y lleguen al cielo es un poder extraordinario, es un poder divino, poder todopoderoso. Y esto es la confianza que debemos tener nosotros en realidad, porque tenemos que tener esperanza en medio de una confusión tan grande que está ocurriendo en el mundo. Uno no trata de ser dramático, sino que se está viendo, se está mirando. Y hay una ilustración bíblica acá que también se presenta en la lección importante esto, cuando el rey Senaquerib, rey de Asiria, invadió todos los reinos desde el norte, de donde está Nínive, hasta llegar a Egipto, pero llegó a Jerusalén y la combatió, la rodeó, y Senaquerib decía en sus cartas hacia el rey que era Ezequías, el rey de Jerusalén, yo he vencido a todos los dioses de todos los reinos. ¿Por qué no voy a vencer ahora a Jehová tu Dios? Si es un Dios más, he vencido a miles de dioses. Y Jehová, aquí en Jerusalén, ustedes adoran a uno solo. ¿Cómo no lo voy a vencer? Y dentro de todo lo que dijo, ofendió a Dios, blasfemó del nombre de Dios y dijo que los iba a destruir a todos. En realidad, Jerusalén no tenía ejército para enfrentarse con Senaquerib. Así que estaban todos encerrados, les cortó el agua, empezaron a padecer un poco de hambre, estaban asustados, pero se dedicaron a orar, se dedicaron a cantar, se dedicaron a arrepentirse del pecado, a confiar únicamente en Dios. Y fue así como Dios, después de toda esa humillación del pueblo, ese reavivamiento y esa reforma, Dios envió un solo ángel. Y ese solo ángel desarmó el ejército de Senaquerib. Murieron en una noche 185,000 personas, soldados, y de esa manera se presentó una gran victoria que la produjo Dios. En los días finales Dios va a intervenir. No van a haber ejércitos humanos defendiendo al pueblo de Dios, sino que Dios va a intervenir. Directamente Él será el que nuestra defensa, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Enséñame a esperar, Señor. Enséñame, Señor, a esperar. De rodillas lo haré, mi plegaria oirás. Enséñame a creer lo que pueda decir. Esperaré en oración la respuesta de ti. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Como águilas volarán a lo alto, correrán sin cansarse, caminarán sin fatiga. Enséñame a esperar, Señor. Enséñame a esperar.
cuando mi corazón ya no quiere creer y cansado estoy. Renueva mi fe con mis ojos solo en ti, y también hazme ser lo que quieras, Señor. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Como águilas volarán a lo alto, correrán sin cansarse, caminarán sin fatiga. Enséñame a esperar, La verdad que han sido espacios musicales muy hermosos, muy acordes con lo que estamos conversando. Vino y sangre. Un título que tú lo miras y dices, ¿qué querrá decir el autor de las lecciones cuando menciona esto en este día? El Salmo 75 es un salmo que, si usted lo mira, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. O sea, hace una descripción nuevamente de estos acontecimientos finales que son realmente espantosos. Pero uno dice, ¿y dónde interviene Dios? ¿Cómo interviene Dios? Dios interviene cuando tú al final le has dicho no, o le has dicho sí. Y ese todo, y ese sí y ese no, todos los seres humanos en algún momento lo van a hacer. Sí, pues efectivamente las naciones hoy en día están en conflicto, es un mundo bastante inestable, hay muchos problemas de toda índole, y guerras, inseguridad. Hay naciones y concilios que se realizan por temas económicos tremendos que están ocurriendo, una recesión, como se dice, que está viniendo. Entonces, nos damos cuenta que las naciones no son capaces de gobernar el mundo, y además hay muchos soberbios, como dice el Salmo 75, muchos insensatos, infatuados, orgullosos. Y dice en el verso 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a este enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. En este texto nos está mostrando a nosotros lo que aparece también en Apocalipsis capítulo 14, que hemos estado viendo en estas lecciones. Apocalipsis 14 del 6 al 13 nos muestra los 3 mensajes evangélicos, y dentro de esos mensajes hay uno en especial que es el que hace el corte entre el momento en que todo era normal en la predicación. Ahora viene un llamado final. El mensaje del tercer ángel dice a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El Salmo 75 nos habla de un cáliz, nos habla de la sangre, nos habla de la ira de Dios, porque la ira de Dios se está deteniendo. En ese momento que está hablando aquí el versículo 10 de Apocalipsis 14, ya no nos está hablando de un Dios que extiende su misericordia, sino de un Dios que hace un juicio, porque ya los caracteres están definidos, y nos habla de este juicio que es un juicio definitivo, el juicio final
donde aquellos que están del lado de la bestia y su imagen, que es una profecía que está en el capítulo 13, recibirán la marca de la bestia y su imagen en su frente y en su mano. Ellos van a beber el vino puro de la ira de Dios, es decir, no habrá misericordia en aquellos tiempos. No sé si tú has pensado en algún momento, si el mal fuera eterno, ¿dónde estaríamos nosotros como humanos? ¿Qué haríamos? Uno mirando la historia se da cuenta que el ser humano, por conquistar, por intereses personales, intereses políticos, hace cualquier cosa. Engaña, miente, mata, roba. Acuerdos que son puestos en tela de juicio ante Dios porque no son acuerdos saludables. Leía yo un comentario de una persona muy fuerte, decía cómo los gobiernos de alguna manera solicitan ayuda para la gente pobre, pero hacen lo imposible para que les llegue a ellos. Es fuerte esas declaraciones. Entonces uno dice, ¿qué está pensando? ¿Qué pasaría? Y al final sus caracteres, ¿no es cierto?, han sido transados con el mal y no va a dar vuelta atrás. Entonces Dios tiene que poner fin a esto, aunque para Él también signifique dolor. Él también dice, beberá del vino de la ira de Dios. ¿A quién? A quien que siempre dijo no a Dios y actuó de acuerdo a su criterio, a su pensamiento. Pero también dice, aquí está la paciencia de los santos. Exacto. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, en esos tiempos la paciencia de los santos va a ser necesaria porque vamos a ver muchas cosas y al parecer como que Dios no actúa en el momento que están más afligidos. Pero Dios tiene sus tiempos, como leíamos en el Salmo 75. El tiempo de Dios ha venido. Y como nos habla también el Salmo 67, y nos dice allí en este Salmo, para esos tiempos, estas son promesas las que vamos a leer, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, porque están pasando por una angustia. Y luego dice, te alaben los pueblos, oh Dios, los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, y pastorearás a las naciones en la tierra, y alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Incluso hasta los malos, hasta aquellos que son enemigos de Dios, va a llegar un momento en que antes de la segunda venida de Cristo van a reconocer y alabar al Dios Altísimo. Justos y sabios son tus juicios, oh Señor. Pero será demasiado tarde esa alabanza porque vivieron una vida en contraposición contra Él. O sea, ese momento cuando llegue va a ser pensar que yo podría haber estado acá, pero no para hacer un cambio en la vida, porque si se diera la nueva oportunidad seguirían actuando de la misma manera. Bendigamos a Dios, dice ese Salmo 67, lo termina así. Y témanlo todos los términos de la tierra. Y aquí está. Apocalipsis dice, y adoren a Dios, pero son perdidos, son, llevados a la perdición los que adoran a la bestia y a su imagen. Interesante esos contrastes, y el salmista ya lo estaba mencionando. Salmo 67, cómo lo relata de alguna manera, diciendo eso. Y Apocalipsis, ¿qué decía? Exactamente lo mismo. O sea, mira qué relación hay entre los salmos y el libro de Apocalipsis. Cómo el salmista fue descubriendo, podría decir así, las grandes verdades de su tiempo, porque también habían estos conflictos, en menor escala, por supuesto, yo digo porque el mundo era pequeño, pero hoy día, globalizado, el mundo está siendo realmente, no sé, llevado por una sensación de ira, de contienda. Ya no se respeta a la gente, pero yo estoy pensando que usted no va a estar entre aquellos, porque hemos estudiado estas cosas, nos estamos preparando para estar con el Señor, del lado de Él. Aunque se destruyan y se derriben los montes, nuestra fe debe permanecer firme en Él, porque es el único que al final nos extenderá el brazo, nos tomará y nos llevará a salvo. Que el Señor los bendiga y nos acompañe a todos. Y nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.